Hola a todos. Tal vez algunos piensen que es ya demasiado seguido porque hace 8 días hice un directo y hoy deseo hacer otro. Pero considero que las circunstancias que nos rodean, el mundo en el que vivimos, me invita a querer platicar con ustedes de una serie de cosas, temas que en un TikTok o en 15 TikTok seguidos no se pudieran ver. Y es lo que está viviendo el mundo entero. Y la presencia de un individuo y cómo ha afectado en los últimos 2 meses, desde noviembre, la vida, las decisiones, las actividades del mundo entero. Y ese individuo se llama Donald Trump. Donald Trump, yo ya hablé con él, aquí se me olvidó tener aquí enfrente todos los TikToks que ya tengo realizados para nada más citárselos y puedan ver, por ejemplo, en este caso, primero quién es Donald Trump. El hecho es que hubo elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica que para muchos es la hegemonía determinante del mundo, para otros no tanto. Pero vamos a tener cierto orden en lo que voy a exponer. A veces me hago bolas, me disculpen. Pero voy a empezar precisamente por esta gran influencia que ha tenido todo lo referente a las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump primero como candidato y luego como presidente. Me voy a referir primero que nada a un investigador, a un científico que desde octubre del 23, a raíz de la terrible masacre que se dio en el sur de Israel por parte de Hamas, este científico de nombre Francisco Gil White ha sido reconocido como una persona no solamente extremadamente bien preparada con respecto a las cuestiones de historia, porque él es un antropólogo, historiador mexicano, católico, que actualmente sé que tiene un puesto de investigador y de docente, no recuerdo en qué universidad de los Estados Unidos. Y Gil White sostiene que de hecho es el tema de uno o de la investigación que más tiempo le está llevando. Habla de lo que él nombra como la administración de la realidad. Y para él, y yo estoy de acuerdo con él, la realidad, cada ser humano cree que verdaderamente es lo que entiende como realidad, y él incluso presenta esta imagen en donde se ve que el individuo concibe la realidad en función de lo que ve, en función de lo que conoce. Pero resulta que a través de estudios que él ha realizado y que casualmente yo he mencionado en más de una ocasión, la realidad para cada individuo está condicionada a esto, que son los medios de comunicación y las redes sociales. Esto quiere decir que cada uno de nosotros creemos que sabemos basándonos en la información que nos llega de la interpretación de la realidad de otros, que son los medios de comunicación y las redes sociales. Y que en realidad, valga la redundancia, nuestra realidad verdadera, tangible, es la experiencia, por ejemplo, que lo he dicho en más de una ocasión, y que en el último directo hablé de este doctor especializado en estudios islámicos, que dijo que la mayoría de los especialistas, analistas,
corresponsales, comentaristas, hablan de lo que leen, de lo que escuchan, pero que pocos hablan de lo que han vivido. Que eso es lo que yo trato de manifestarles, lo que yo he vivido. Ahora bien, no podemos dudar de la influencia que los medios de comunicación tienen sobre nuestra percepción de la realidad. Pero esa es una cosa. Pero otra cosa que es tan real es el conocimiento. Una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra cosa es la información formal de investigaciones, de científicos, de conocedores, de expertos que han estudiado, que han analizado, que han producido libros, o como yo, que a través de toda una serie de vivencias he vivido y adquirido un conocimiento que podemos ponerle el nombre de información y que sirve a veces mucho más, aunque no le demos esa importancia, para ir formando nuestro criterio, no solamente existencial, sino un criterio que nos hace responder hacia los estímulos del entorno en el que vivimos. Y todo este rollazo que me estoy echando es precisamente porque estos medios de comunicación, estas redes sociales, lo que han hecho desde que ganó las elecciones el señor Trump y antes, han ido condicionando, enajenando y absorbiendo nuestra atención, distrayéndola de lo que probablemente para muchos podría llegar a ser más importante. Y entonces me voy a referir, antes de hablar ya específicamente de Trump, me voy a referir a cuál es la situación que existe en el mundo. Lo voy a tratar de dividir en regiones, que se ha dado desde consecuencia tal vez de la pandemia y de toda una serie de eventos bélicos que depende del medio de comunicación al que nos apeguemos, le vamos a dar una mayor o menor importancia. Para empezar, yo estoy convencida de que cada ser humano, que también es político, debe ser considerado en sus dos papeles, como ser humano y como político. Es decir, aquí tenemos a Donald Trump, el individuo que le puede dar diarrea, que le puede dar un resfriado, que tiene amistades, que tiene sentimientos y que tiene animadversiones, y detrás de él también está el presidente de los Estados Unidos actual. Exactamente lo mismo lo considera el señor Putin. Vladimir Putin, el individuo, el que tiene gustos, el que tiene aversiones, el que tiene ansias de poder o no, como individuo, y que por eso tiene simpatías o no, pero también está el presidente, el dirigente de la Federación Rusa. Y entonces eso hace que las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin, por ejemplo, se puedan considerar desde dos puntos de vista diferentes. El individuo Donald y el individuo Vladimir, por un lado, o bien el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Eso lo dejo como antecedente y entonces voy a continuar haciendo un resumen rápido de lo que está pasando en nuestro mundo. Voy a empezar por América Latina. América Latina, que como todos sabemos está conformado por 33 países que incluyen Suramérica, Centroamérica y los países del Caribe, que también incluye México, que en un momento dado ya no sabemos si México es Norteamérica, si México es Latinoamérica o qué es México, pero de eso hablaré al final. Hablando rápidamente, América Latina en este momento, y todo condicionado por los deseos del poder, está sufriendo situaciones terriblemente graves. Tanto Colombia como
pero como Ecuador, como Bolivia y como Perú. Colombia, si ustedes han tenido tiempo o interés de ver las noticias de la última semana, que tiene un régimen de gobierno socialista dirigido por Petro, está teniendo un terrible conflicto gravísimo porque está costando la vida de muchas personas entre un grupo de revolucionarios que es la ELN, que sería el de la Liberación Nacional, y por el otro lado las FARC, que es el Frente de Liberación, algo así, de la Revolución de Colombia. Entonces, estos dos grupos que pretenden negociar en un momento dado o no con el actual presidente, que es socialista, entre ellos están agrediendo en tal forma que ya han provocado fallecimiento de muchas personas, encuentros tan terribles que han tenido que llamar la atención inclusive de las Naciones Unidas. En lo que se refiere a Ecuador, sucede algo también similar. En la lucha del poder de un señor Noboa, que ya termina su presidencia y que está en campaña, y que casualmente que tenía una vicepresidenta que supuestamente era de su equipo, pues ya no lo es, y entonces los ataques están siendo cada vez más fuertes, aunado a un hecho gravísimo que se vive en Ecuador, que es que las grandes sequías están provocando una falta de capacidad del sistema eléctrico para satisfacer las necesidades de los ecuatorianos. Por otro lado, tenemos el Perú, que, si se acuerdan, tenía un gobernante de izquierda, que era el señor Castillo, que quiso dar un golpe de Estado, se iba a escapar a México, lo detienen, en su lugar queda una vicepresidenta que ya se convierte oficialmente en presidenta y que la acusan absolutamente hasta de que se compró un Rolex, que si gastó o no en un Rolex, pero bueno, un Rolex es un reloj que puede costar muchísimo dinero, o uno chafita como es el mío, que es Patito, porque también se llama Rolex. Y por último hablaremos de Bolivia, en donde Evo Morales, que si recuerdan quiso también reelegirse en una forma no legal, provocando que tuviera que salir de Bolivia, que inclusive el gobierno mexicano, dirigido entonces por el señor López Obrador, le ofreció los medios de transporte para que llegara, luego se fue a Argentina y de repente decide que regresa a Bolivia porque quiere otra vez gobernar el país, y además de que no está contando con el apoyo de los que él creía que contaba, está recibiendo acusaciones de un comportamiento no muy moral, lo cual lo llevó a que tuviera que presentarse citado por un juez, y como no se presentó porque se cree todavía con el poder suficiente para hacer lo que él quiere, resulta que ahora tiene una orden de aprehensión. Bolivia. Esos 4 países, supuestamente, la base es un régimen de izquierda, socialista, etc. Al mismo tiempo, nada más voy a tocar 2 puntos, es 2 países que en este momento dieron un giro hacia ahora lo que se llama la nueva derecha, porque tal vez la otra ya estaba muy usadita, gastadita, como quieran llamarlo, que es el presidente Bukele en El Salvador y el presidente Javier Milei en Argentina. No voy a entrar en detalles con ninguno de los dos porque tengo bastantes TikToks al respecto. Lo único es que yo sí considero que cuando se quiere se puede, y la muestra son ellos dos, cada quien con su estilo. Pero bueno, eso es lo que se refiere a América Latina. Yéndonos ya hacia lo que es Europa, está todo el conflicto que se está dando actualmente en la Unión Europea. Por un lado, como ustedes ya lo saben porque he hecho bastantes TikToks al respecto, la Unión Europea es un organismo internacional regional que está conformado por 27 países que, a la vez que conforman la Unión Europea, tienen su propia problemática interna de soberanía, de decisión política, económica, etcétera, de cada país. Y entonces, en este momento de nuestra historia como humanidad,
La Unión Europea, que le ha costado muchísimo esfuerzo lograr verdaderamente hacer una unión bien estructurada con toda una serie de órganos, organismos, etcétera, para funcionar, incluyendo una moneda que es el euro, resulta que actualmente está confrontando dificultades, volviendo a lo que dije al principio, porque hay individuos que una cosa es el individuo y otra cosa es el ser el dirigente del país. Y entonces hay varias naciones, varios países europeos que tienen una dirigencia política de un apoyo, digamos, hacia Ucrania como país, pero que el individuo que los dirige tiene una gran simpatía o intereses creados con el señor Putin, lo cual convierte la situación de cada uno de esos países en una situación difícil, porque además varios de ellos, creo que son 5 o 6, están enfrentando elecciones presidenciales o de dirigentes que están haciendo que muchos de ellos estén girando, dando un vuelco hacia lo que ellos llaman la ultraderecha. Entonces, como consecuencia de toda esta problemática de la Unión Europea, no podemos dejar de lado todo el gravísimo conflicto que hay con Ucrania, que como todos sabemos es un país europeo que logró su independencia de la Unión Soviética en agosto de 1991, casualmente 5 meses antes de que la Unión Soviética como tal desapareciera. Entonces hay toda una serie de información. Yo me hago propaganda porque yo hice un video en mi canal sobre la historia de Ucrania desde que se fundó independientemente como miembro fundador de la Unión Soviética, cómo llegó a ser la Ucrania que atacó, invadió Putin, presidente de la Federación Rusa. Y aquí hay un seriosísimo problema, porque hay muchos países europeos que consideran importantísimo apoyar a Ucrania para que no logre el triunfo Putin. Por otro lado, hay también una serie de dirigentes políticos de la Unión Europea que apoyan a Putin por razones que pueden ser de índole económico, de beneficio. Eso no lo podemos saber. Pero el hecho es que, hablando de la Unión Europea, también hay una situación crítica en donde la realidad sea la que conocemos a través de los medios, o porque lo investigamos o porque lo vivieron, nos está demostrando que hay una crisis en lo que se refiere a la Unión Europea. Yéndonos hacia el Medio Oriente, no podemos obviamente dejar de mencionar el terrible conflicto que se dio en Gaza como consecuencia de la masacre de Hamas contra israelíes del sur del Estado de Israel, las consecuencias de conflicto bélico llevado a cabo después de esa masacre. No voy a hablar en este momento ni a favor ni en contra de ninguno de los dos, salvo que se da un conflicto muy serio, bélico, en esa zona que se llama Gaza, en donde está de por medio no solamente los palestinos, ciudadanos de Gaza, sino palestinos de otros países, porque viven como palestinos en otros países, y de movimientos que se consideran como terroristas y que apoyan en algún momento la actuación de Hamas contra el Estado de Israel. Por otro lado, vinculado a esto, aunque con consecuencias muchísimo más graves y que vienen desde antes, está toda la situación de Siria. Recordemos, y eso lo hablé hace creo que 3 semanas, que cayó el dictador que tenía gobernando y aplastando a los sirios desde el año 2000, y que dadas las consecuencias económico, políticas, militares que se dieron como consecuencia del conflicto de Gaza, llevaron a que el señor Al-Assad cayera, fuera derrocado como dictador de Siria y tuviera que irse a Moscú, a Rusia. Y además está Irán, que les guste o no,
acepten o no lo que yo digo, está patrocinado con dinero, con armamento, con personas, con desarrollos tecnológicos a grupos terroristas, como es Hamas, como es Hezbollah, como es Al-Qaeda, como es el ISIS, como son los Houthis en Yemen, etc. Y que ha provocado una situación de deterioro de toda esa supuesta fuerza que teníamos entendido que tenía Irán. Hablando de Irán, voy a hacer un paréntesis para mencionar que a fines de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, que terminó en 1945, como la gran mayoría ya debe saber, hubo una bipolaridad hegemónica, quiere decir una bipolaridad, dos polos que ejercían o que pretendían ejercer la hegemonía a nivel mundial y que llevó a la Guerra Fría. Y esa hegemonía estaba dividida, o esa bipolaridad estaba dividida, por un lado, entre Estados Unidos y lo que es la Unión Europea, los países de Europa, y por el otro lado, lo que eran los 13 o 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética, más otra serie de países que, si bien no formaban parte de la Unión Soviética, tenían un régimen de gobierno socialista o comunista que los convertía, digamos, en aliados y que se conocían como el bloque del Este. Esta circunstancia de estos dos grupos se deterioró o cayó cuando desaparece la Unión Soviética en diciembre de 1991. Entonces, retomando la circunstancia actual, 2025, se vuelve a dar aparentemente una bipolaridad que, si bien no está llevando a una guerra fría como tal, sí está habiendo una terrible lucha de poder entre una hegemonía formada por China, Rusia, Irán y Corea del Norte, y por el otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea, y en un momento de las últimas fechas, conversaciones que se han tenido con Japón, de lo que hablaré más adelante. Entonces, continuando con el análisis de lo que pasa en el mundo, no voy a tocar África, porque eso sí merecería, ya lo hice, pero volvería a hacer un directo de lo que pasa con África. Pero lo que sí creo que es importante que se mencione es que justamente el lunes 20, el lunes pasado, que tuvo lugar la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, también ese día se inició la reunión que conocemos como el Foro Mundial Económico y que también conocemos como la reunión de Davos. Una reunión de la que ya he hablado cada año, cómo se da y cuáles son las circunstancias. Nada más repito, la reunión de Davos concentra a el mayor poder económico y político del mundo. Ahí están, en Davos, que es un pequeño pueblo de Suiza, en donde se reunió desde el lunes y que hoy viernes termina la reunión. Entonces, lo que está pasando en Davos es, una vez más, estos grandes líderes que de veras creen que están salvando a la humanidad, cuando en realidad la están usando para seguir gozando sus privilegios, vuelven a hablar de lo que se debe o no se debe hacer para beneficio de la humanidad entera, lo cual pues yo pongo en duda. Pero ya hablando de todo esto, me voy a dirigir exactamente a qué es lo que pasa con el señor Trump. Muchos no se acuerdan tal vez, o no conocieron tal vez, o bien ya maduró el señor Trump de lo que fue Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de los 2016 al 2020, al actual Donald Trump, que ya se puede decir que es el presidente más viejo, porque ya no está Biden, y que tomó posesión de la presidencia el 20 de enero pasado, hace 5 días. Donald Trump también hay algún TikTok, si quieren ya busquen para que sepan, porque hablé en detalle de quién es, de dónde viene, de qué estudió, etcétera, etcétera.
Pero los medios de comunicación, las redes sociales y el mundo entero le han dado una importancia tal a este señor Donald Trump que verdaderamente, si no fuera porque tenemos una idea medio vaga de lo que es la divinidad, de lo que es un ser supremo, de lo que es un Dios, diríamos, pues aquí está, el güerito de copetito falso, ese es Dios. ¿Por qué? Porque no se ha hablado de otra cosa desde que fueron las elecciones en noviembre y que él ganó las elecciones. Y precisamente cuando él ganó las elecciones, uno de los TikToks que tuve, me pareció importantísimo citar, era cómo era posible que un delincuente que ha faltado a la ley en absolutamente todos los aspectos que se puede delinquir, ahora es el presidente de los Estados Unidos. Y entonces me puse a averiguar, que ya también lo mencioné, y los únicos requisitos, de acuerdo a la Constitución norteamericana, es que un individuo puede ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos si cumple con 3 requisitos: haber nacido en los Estados Unidos, tener más de 35 años y haber residido los últimos 14 años en Estados Unidos cuando se lanzan como candidato. Y entonces, hablando de esto, me voy a dirigir un poco a cuáles han sido las propuestas que ha traído Trump como candidato y que lo llevaron tal vez por eso a que lograra la presidencia de Estados Unidos. En lo que se refiere a un requisito para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, y es haber nacido en los Estados Unidos, me dirigiré al hecho de que para Trump, en lo que se refiere a sus propósitos para lograr, según él, que América vuelva a ser grande otra vez, como si alguna vez desde 1930 hubiera dejado de serlo. Pero bueno, el hecho es que uno de los elementos que él maneja son, primero, aranceles, segundo, la seguridad de los Estados Unidos, y tercero, la droga. Y como consecuencia de todo eso, atravesándolo, está la migración. Entonces, hablando de la migración, él considera, entre las tantas cosas que ha propuesto, que ya no debe ser norteamericano un individuo por el mero hecho de nacer en los Estados Unidos. Entonces, por un lado, eso quiere decir que muchas personas que se dan especialmente a Estados Unidos para tener a sus hijos, para que tengan la nacionalidad norteamericana, de acuerdo a la voluntad de Trump, eso ya no debe darse. Pero por otro lado, al no darse según él, está alterando la Constitución de los Estados Unidos, que, como acabo de decir, uno de los requisitos para ser candidato es haber nacido en los Estados Unidos, que eso significa tener la nacionalidad norteamericana. Bueno, resulta que les voy a recordar, porque también lo mencioné cuando hablé de Trump como presidente de los Estados Unidos, que los Estados Unidos está conformado por 50 estados. Esos 50 estados, que si bien pertenecen a los Estados Unidos de Norteamérica, que también se llama la Unión Norteamericana, tienen una cierta independencia. Y me acuerdo cuando él fue presidente por primera vez, que una de sus primeras decisiones fue no dar visa a ningún individuo que viniera de los países árabes, a ningún musulmán, no se le podía dar visa. Pero resulta que un juez de San Francisco, o sea, del estado de California, consideró que no era válido, de acuerdo a la Constitución norteamericana, lo que estaba decidiendo Trump. Entonces anuló esa decisión de Trump y por supuesto que se les dio visa a toda una serie de personas que llegaban de los países musulmanes. Entonces eso también lleva a que tengamos la esperanza tal vez de que no todas las decisiones que vaya tomando Trump y que tienen con el pelo parado y la angustia de la mayoría de las personas, de las decisiones que va tomando.
Otra de las decisiones que acaba de tomar y que también había sido una de las primeras que tomó en su primer periodo presidencial fue el retirarse del Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático tiene que ver con el impacto ambiental de lo que sucede en el mundo y que puede afectar en alguna medida o en otra o en muchas el desarrollo del planeta. Entonces, lo primero que ha hecho en todas sus suscripciones, lo que firma o que firman lo enseña, y eso ya les enseñó todos los presidentes. Después de Trump firman lo que sea y lo enseñan. Entonces firma de que se retira del Acuerdo de París. Un segundo punto es que decide que se retira de la Organización Mundial de Salud, por los Estados Unidos obviamente, porque Trump considera de que la OMS no manejó en una forma adecuada toda la problemática del COVID y de la pandemia y que por eso provocó toda una serie de daños a la humanidad entera y sobre todo a los Estados Unidos. Yo les quiero contar que siempre he afirmado que la mayoría, si no es que todas, las decisiones de los líderes del mundo tienen dos fundamentos. Uno es la cuestión económica y otra es la cuestión de política y de poder. Lo que se refiere a las decisiones que ha tomado Trump y que todo el mundo lo critica, pues sí es criticable, pero también yo me pregunto si alguien sabe cuál es lo que lleva a que Trump decida, por ejemplo, retirarse de la OMS, igual como en su periodo pasado decidió retirarse de la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas, como todos sabemos, nació el 24 de octubre de 1945. En principio estaba formado por 31 Estados miembros y actualmente, 2025, tengo entendido que está formada por 193 Estados miembros. ¿Alguien se ha preguntado cuánto aporta cada uno de esos países miembros al presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas? Yo puedo jurar que no. Pues fíjese que yo me lo pregunté y me puse a averiguar. Y una de las razones que tiene Trump para estar en contra de la Organización de las Naciones Unidas es porque los resulta que Estados Unidos aporta al presupuesto global de la Organización de las Naciones Unidas el 27.89% del presupuesto. Esto quiere decir que Estados Unidos le aporta a la ONU para que opere y haga lo que hace, mal o bien, el dinero viene del gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar está China con un 15%, en tercer lugar está Japón con un 8.56% y en cuarto lugar está Alemania con un 6 y pico por ciento. Rusia no aparece entre los primeros 10 aportadores al presupuesto global de la Organización de las Naciones Unidas. Y eso me lleva a, en segundo lugar, la posición que Trump tomó desde que fue presidente la primera vez y que está pensando ahora que va a reunirse con la Unión Europea con respecto al gasto de la OTAN, sucede exactamente lo mismo. El costo de operación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se llama, que es el nombre correcto de la OTAN, el 22% del costo de ese organismo lo cubre los Estados Unidos. Uno de los asuntos que quiere tratar Trump en la próxima reunión con los diferentes países de la Unión Europea es que lo justo es que cada uno de los países por lo menos aporte el 5% del presupuesto que se requiere para la operación de la OTAN. Por otro lado, y ya que estoy hablando de esto, de la OTAN y la Unión Europea,
también está por verse cuál va a ser el resultado de la reacción del señor Trump ante el conflicto de Ucrania y la invasión rusa. Porque yo, a diferencia de la gran mayoría de los que he escuchado, yo considero que no es un evento bélico, es una invasión que llevó a cabo Putin a Ucrania por las razones que fue cambiando en función de que se fue dando cuenta de que atacar Ucrania y deshacerse de Ucrania no era como quitarse una curita del dedo gordo. Llevan casi 3 años. Ahora, el 24 de febrero próximo, son 3 años de guerra provocada por Putin y que lo que ha llevado es al fallecimiento de muchísimas personas civiles que ni lo merecen, ni tienen por qué vivirlo, pero que lo están viviendo. Entonces, volviendo a eso de Ucrania y la posición que están esperando de Trump, es que muchos de los países de la Unión Europea consideran que es indispensable que Putin ya acepte retirarse y dejar en paz a Ucrania, porque el hecho de que Putin o Rusia quede dominando a Ucrania es el primer paso para dominar el resto de Europa. Así lo piensan muchos europeos. Yo nada más repito como información lo que he leído, estudiado y escuchado. Bueno, entonces eso es lo que se refiere a Ucrania y la posición que vamos a ver que va a tener Trump con respecto a Putin y Ucrania. Porque una cosa es el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Federación Rusa, y otra, algo que casi nadie ha hablado, que es la relación que desde hace muchos años se había dado entre Donald Trump, empresario, y Putin, con muchos puestos políticos en la Unión Soviética primero y desde 1999 dirigiendo la Federación Rusa como individuo haciendo negocios. Yo recuerdo perfectamente que cuando era presidente por primera vez Donald Trump, después de que tuvo una reunión con la Unión Europea, donde por primera vez mencionó de que él se iba a salir de la OTAN porque Estados Unidos corría con la mayor parte del gasto de la OTAN, la siguiente reunión que tuvo Trump fue con Putin a puerta cerrada, 2 horas y pico. Nadie supo, nadie sabe, y yo creo que nadie sabrá lo que esos dos individuos hablaron, concluyeron y se aterrizaron los deseos de cada uno como individuo. Entonces, lo que va a pasar con respecto a Ucrania también tenemos que esperar a verlo, porque, como lo he dicho siempre, nos dedicamos a elucubrar. Todo parece ser que todos tratamos a Trump todos los días, desayunamos con él y sabemos lo que piensa, lo que siente y lo que le gusta, cuando la realidad es otra. Y la realidad es otra también en lo que se refiere a este juego de fuerzas que, como mencioné hace un momento, está por un lado Rusia con China, Irán y Corea del Norte, y por el otro lado, supuestamente, Estados Unidos, la Unión Europea con Japón, etcétera, etcétera. La realidad es que lo que está decidiendo Trump lo está decidiendo a 2, 3, 4 días de estar sentado en la silla presidencial, pero que realmente todavía no creo que tenga un conocimiento real, consistente, concreto y bien aterrizado de lo que significa esas propuestas que está haciendo. Por ejemplo, una de sus declaraciones
que hizo a través de una videoconferencia ayer en la reunión de Davos fue que los aranceles que él pretende imponerle a todos los países están condicionados porque lo que él quiere es que se pongan empresas, fábricas, plantas en Estados Unidos y que entonces se consuman productos hechos en Estados Unidos y el que no lo haga, pues entonces que pague aranceles. Y pueden ustedes decir que está chiflado o que es irreal, etcétera. Pero yo les voy a contar de una experiencia personal que tuvo mi esposo cuando trabajó por un tiempo en una empresa norteamericana que tenía necesidad de la porcelana china para, no me acuerdo si hacía bushings, algo que tenían que fabricar. Y entonces resulta que obviamente importaban porcelana china y tenían que pagar aranceles por esa porcelana que compraban. Hasta que el gobierno chino les dijo, oigan, ¿por qué no ponen una planta aquí en China? Yo les extensión de impuestos por 30 años, les rento el local, o sea, les dan todos los beneficios para que pongan una planta en China. ¿Por qué? Pues porque los aranceles que ya no le va a pagar Estados Unidos, a través de los impuestos los van a pagar los empleados chinos que va a contratar esta empresa. Y así fue. Estos norteamericanos pusieron su planta en China y le pagaban a cada empleado obrero chino, que se supone que es de izquierda, que es socialista, una taza de arroz y $1 al día. Esto, si ustedes lo analizan, es lo que está proponiendo Trump. Es decir, mejor vengan, inviertan en empresas norteamericanas, les reduzco los impuestos para que les salga más barato y nos olvidamos de los aranceles. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que también dijo en esta videoconferencia de ayer en Davos, y es hablando del petróleo, que como sabemos, nos guste o no, sigue siendo el elemento fundamental para la producción de energía. Él dijo que la OPEP, que es la Organización Mundial de los Productos Petroleros, deberían bajar los precios del petróleo, porque si bajaran los precios del petróleo, aún así los países productores de petróleo, digamos todos los países árabes, tendrían enormes ganancias, pero muy probablemente, según así lo ve él, todo el conflicto de Ucrania desaparecería, porque al bajar el precio del petróleo, que es uno de los elementos que más ha condicionado el conflicto, aparentemente o desaparecería o disminuiría. Y hablando ya de lo que se refiere a Trump, presidente, y México, que obviamente tengo que destacarlo por razones obvias. Primero, porque México es el vecino más cercano de los Estados Unidos por el sur, así como lo es por el norte Canadá. Segundo, porque hay un tratado de libre comercio que se conoce como el TEMEC y que involucra toda una serie de condiciones y acciones para que ese tratado, que ha sido llevándose a cabo en forma, podemos decir, bastante cordial, siga teniendo éxito. Si Trump decide de motu propio que a todos los productos mexicanos les va a poner el 25% de arancel, si no controla la llegada de migrantes de Sudamérica, Centroamérica hacia los Estados Unidos, entonces esos aranceles que él pretende imponer no pueden ser así nada más porque se le da la gana, porque hay un tratado de libre comercio que se llama el TEMEC y que tiene como condición que no se puede alterar los aranceles ya establecidos si no hay un acuerdo de las partes. Y hablando ya en concreto, ¿qué es lo que pasa con Trump y México?
Hay 3 puntos para Estados Unidos que son importantes con respecto a México. Primero, la seguridad. Estados Unidos o Trump considera que que los cárteles, que se llaman cárteles al crimen organizado, para Trump, los cárteles son terroristas. Para la presidenta de México, un cártel no es terrorista porque según la gran mayoría de los de izquierda consideran terrorismo a un movimiento con ideología y con intención política. Entonces, si los cárteles de México, como el de Sinaloa, como el de Jalisco, el del Golfo, etc., si según los mexicanos no tienen intereses políticos, salvo de intereses de narcotráfico, etc., entonces no tienen por qué aceptar que se le llame un movimiento terrorista. Yo sí creo que es un movimiento terrorista. ¿Por qué? Porque lo que provocan los cárteles y que ha producido también que muchas pequeñas poblaciones de Chiapas, de Oaxaca, del sudeste de México, etcétera, abandonen sus pueblos porque estos grupos están provocando terror. De ahí viene la palabra terrorista. Pero entonces, independientemente de si sí o no México lo considera o no terrorista, para los Estados Unidos, un movimiento terrorista como son los cárteles mexicanos están poniendo en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Y eso es motivo suficiente para el gobierno norteamericano para tener una intervención, para intervenir en la manera en que ellos lo consideren, para detener ese riesgo de inseguridad y de violencia que estos cárteles están provocando. Otro riesgo a la seguridad norteamericana, según Trump, es las migraciones. Que hay un número de migrantes tan exagerado hacia los Estados Unidos que verdaderamente ya su capacidad de respuesta está rebasada. Y voy a mencionar otra vez lo que hablé cuando Trump era presidente por primera vez, en una entrevista que me hicieron en Telefórmula, porque se decía la diferencia entre una persona que entra legal o ilegalmente a un país es un permiso que todos conocemos y se llama visa. Para que yo baje a los Estados Unidos necesito un permiso del gobierno norteamericano, que es una visa. Exactamente igual para cualquier persona que quiera llegar a México. Para llegar a México, ya sea como inversionista, como visitante, turista, etc., necesita tener una visa. Es un permiso. La persona que entra a México sin esa visa o sin ese permiso está entrando a México de una forma ilegal. Al entrar a México de una forma ilegal, está cometiendo un delito. Exactamente esa es la problemática que enfrenta a los Estados Unidos, según Trump, desde que era presidente la primera vez. Porque también les recuerdo que en los Estados Unidos un presidente, su periodo presidencial es de 4 años, pero a los 2 años hay elecciones que se llaman intermedias, donde se eligen a los representantes y al Senado, los representantes del Congreso y a los senadores. Y entonces la mayor parte de las acciones que lleva a cabo un presidente no es tanto para ver si se reelige a los 4 años, que ya no es el caso de Trump porque ya es presidente por segunda vez, pero sí tener que procurar que todos sus votantes sigan votando por los republicanos en esas elecciones intermedias. Y entonces uno de los problemas
es que todos estos migrantes que han entrado al país en forma ilegal han cometido un delito. Y desde la vez pasada, que lo dije en esta plática o entrevista que me hicieron, la capacidad del sistema norteamericano, los juzgados, para juzgar a un delincuente que entró en forma ilegal a Estados Unidos, rebasa su posibilidad. Es decir, el número de delincuentes en Estados Unidos por haber entrado ilegalmente es muchísimo mayor que todos los jueces y todos los juzgados que existen en absolutamente todo el país. Entonces eso se convierte en un problema. Aunado, que también ya lo hablé, entre la diferencia entre un refugiado y un migrante, también hay un TikTok al respecto, por si lo quieren buscar, porque la diferencia es que el refugiado está teniendo una acción de supervivencia. Está huyendo de su país para sobrevivir. Las condiciones, no voy a entrar en detalles al respecto, pero lo que sí tenemos que entender es precisamente que la manera en que Trump pretende que México se convierta nuevamente en un dique de detención de toda esa migración es a través de la imposición de aranceles. Lo que no creo que se haya dado cuenta bien Trump, o si se ha dado cuenta está esperando a ver qué sucede, es que los tratados de libre comercio, como es el TEMEC, aunque lo firman, lo negocian y lo ratifica el gobierno, el que ejecuta es el empresario. Son los empresarios norteamericanos y mexicanos y canadienses los que están ejecutando este tratado de libre comercio que se llama TEMEC. Entonces, lo que no han dicho, y sobre todo ya hablar ahorita del conflicto de Estados Unidos con China, es que para Estados Unidos en el momento el socio más importante para Estados Unidos es México. Pero si pone aranceles a los productos mexicanos, no solamente va a afectar al productor mexicano, ¿cuánto va a afectar al empresario norteamericano que va a tener que aumentar el precio de sus productos porque el costo de su producción va a aumentar como consecuencia de esos aranceles? Entonces, ahorita está por verse, porque hay una revisión, que ahora dicen que a lo mejor es una renegociación del TEMEC que se va a llevar a cabo en 2026, parece ser que en junio. Entonces, todas estas situaciones deben tomarse en cuenta, no solamente lo que decide Trump, cómo lo decide, cuándo lo decide y de quién se asesora para decidirlo. Lo que tiene que entender todo el mundo es que para que un presidente se mantenga como gobernante, debe contar con el apoyo de los que lo siguieron, de los que votaron por él, de los que le dan los recursos. Y si la mayoría de los republicanos, empresarios, que han apoyado a Trump para que siga siendo presidente en esta ocasión, y ven que afecta a sus intereses, sobre todo de producción, por los aranceles, puede ser que tomen la decisión de hablar con él, negociar con él o ver qué se puede hacer para que no se lleve a cabo. Y por último, voy a hablar de las redes sociales y de lo que se llama ahora las empresas tecnológicas. Seguramente todos ustedes, sobre todo los que me ven por saliendo TikTok, que además, repito, se pasa esto que estoy hablando por TikTok y por mi canal de YouTube, pero TikTok es una empresa china. No es el gobierno chino, es una empresa china que le molesta a una serie de empresarios, que a lo mejor también al presidente, su presencia, su
su gran número de seguidores que tiene TikTok. Entonces ya se había decidido por parte de Biden de que TikTok desaparecía de los Estados Unidos. Parece que es una costumbre de que el que llega del presidente lo primero que tiene que hacer es deshacer todo lo que hizo el anterior para demostrar que es muy capaz. Y entonces, una de las cosas más importantes que ha decidido Trump es detener la decisión de suspender la prohibición de TikTok por 75 días para ver si efectivamente se debe detener el servicio o bien si hay la posibilidad de que alguna empresa adquiera gran parte de la empresa china que es dueña de TikTok. Y eso me lleva a lo que vi ayer como última noticia importante cuando se habló de lo que es la oligarquía norteamericana. La oligarquía norteamericana se considera la oligarquía empresarial norteamericana, que hasta hace como, no sé, tal vez 20 años, eran las empresas manufactureras y los bancos. Pero si ponemos a vernos en este momento cuáles son las empresas que más fuerza tienen, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, son las empresas tecnológicas, sobre todo vinculadas a las telecomunicaciones, es decir, a las redes sociales. Entonces, no podemos negar la importancia que tiene Musk, que tanto es su importancia que ya hasta tiene un puesto en el gobierno del señor Trump. No podemos negar la importancia de Musk, que ya también está metiéndose en lo que no le importa, pero claro que le importa, en todo lo que se refiere a las elecciones